Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendala. Y vamos a traer aquí un programa que yo considero muy interesante para clarificar ciertos puntos. Creo que es importante porque la historia hay que aprenderla para aprender, valga la redundancia, de ella. Y hoy está tan tergiversada y tan manipulada que es una de las luchas más importantes que tenemos que emprender. Vamos a hablar hoy del aislamiento, el aislamiento de España en los años 40, el aislamiento que, como vamos a ver, no fue tanto como dicen, aunque sí lo hubo, pero no tanto como dicen. Vamos a ir paso a paso y vamos a irlo viendo poco a poco, porque es muy importante tener las ideas claras. Primero, terminada la Segunda Guerra Mundial, pues en la cual España se haya mantenido neutral y no beligerante en dos etapas, favoreciendo de esa manera considerablemente, de manera muy importante, a los aliados, pues estos, los aliados, terminada la Segunda Guerra Mundial, pues como siempre, sobre todo la parte anglo-norteamericana dominante de la URSS era de esperar, pues se empezaron a aportar pues muy claro como lo que son, unos malnacidos por desagradecidos. Bien es verdad que Franco debió barruntarse ya que esta gente iba a actuar así como siempre, ¿no? Como siempre lo hacen. Por eso, como introducción, voy a leer algunos de los párrafos de una gran entrevista que realizó en noviembre del 44. Todavía estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha, bien es verdad que ya se veía su final. ¿Por qué? Porque había sucedido el desembarco en Normandía, los aliados avanzaban hacia Alemania y la batalla de las Ardenas, que se iba a dar en esos momentos, no iba a dar ningún resultado a los alemanes. Entonces, en ese instante, noviembre del 44, con la Segunda Guerra Mundial en marcha, barruntándose Franco que los aliados no iban a agradecer nada de lo hecho por España en su favor con esa neutralidad, con esa no beligerancia, que trajo muchos beneficios para ellos. Por ejemplo, los pilotos que huían a través de los Pirineos, una vez que habían caído pilotos aliados en Francia o por ahí, pues pasaban a España, y de España pasaban otra vez a incorporarse a sus filas, igual que se atendía a las averías o se atendía a las urgencias de heridos en los submarinos alemanes, también se hizo con los aliados, en fin, etcétera, etcétera. Bien, Franco da una entrevista aquí en Bradford, que era entonces el jefe del servicio exterior de la agencia United Press norteamericana, el cual no se cortó un pelo, normal, y hizo una serie de preguntas claves. Para nosotros lo clave es lo que en noviembre del 44, repito, contestó Franco a esas preguntas de este periodista norteamericano. Franco le expuso la guerra de España y la definía así, voy a leerlo. La guerra civil es un fenómeno excepcional y doloroso, reacción de gentes de las distintas ideologías políticas, pero fieles a los principios de la civilización contemporánea. La victoria no fue de un partido, y quien conozca a España sabe que se la calumnia al suponerla capaz de vivir de la imitación de ninguna política extranjera. Lo decía tanto porque ya se empezaba a decir que si Franco, el aliado de Alemania, el fascismo y tal, como advertía de la democracia inorgánica que residía en los países de Occidente. Sobre la posición adoptada por España durante la Guerra Mundial, Franco volvía a explicar los pasos dados en cada momento. Dijo: en septiembre del 39 España declaró y practicó la neutralidad, pero mucho más aún, cuando en julio del 40 los ejércitos alemanes llegaron a la frontera ocupando Francia. En lugar de aprovecharse de estas circunstancias y atacarla por la espalda, lo que no está en sus tradiciones por ser incompatible con su hidalguía, decía Franco,
tuvo para con el país vecino gestos amistosos. España medió para que se alcanzase el armisticio y también, no lo dice, pero lo digo yo, no quiso en ningún momento aprovecharse de esa debilidad francesa. ¿Para qué? Por ejemplo, para extender su protectorado a todo Marruecos, a las colonias francesas. Preguntó el periodista por el carácter fascista o nazi del régimen español surgido tras la guerra, o sea, del régimen de Franco. Estamos en noviembre del 44. Y contestaba Franco, el fascismo era un régimen adecuado para los problemas específicos italianos, que nada tienen que ver con los españoles. Pero al nazismo dice, no puede existir el nazismo para nosotros una adhesión ideológica a un régimen que no reconozca la religión católica como línea rectora. Es decir, Franco rechaza en ese momento tanto el fascismo italiano, aunque reconoce que para Italia había funcionado durante un tiempo, como el nacionalsocialismo alemán. ¿Y por qué? Por la condición católica preeminente que Franco quería dar al nuevo régimen surgido tras la guerra. A preguntas del periodista de la intervención española en el frente ruso, el caudillo volvía a matizar con claridad. La división azul, dijo, no fue para conquistar nada, sino para defender Europa contra el comunismo. Es muy importante esto porque lo veremos después, qué es lo que se achaca a Franco para el famoso aislamiento, que vuelvo a repetir y lo voy a demostrar, no fue tanto, aunque sí existió. Preguntó el periodista sobre la posibilidad de que diera paso, Franco, a un sistema democrático liberal y parlamentario de partidos. El caudillo entonces se reafirmaba en la experiencia, en la historia de España y contestaba, existen instituciones que dan buen resultado en unos países y a otros, sin embargo, los destruye. Es muy importante entender por qué Franco ya veía que la democracia inorgánica, la democracia liberal, el parlamentarismo, los partidos, él lo había vivido, en España no habían dado resultado. En fin, creo que tal vez si traemos esa contestación ahora, volvemos a darle la razón. Y por último, he destacado que en esa misma entrevista del periodista el jefe del servicio exterior de la United Press norteamericana, noviembre del 44, con la guerra mundial aún, digamos, en marcha, aunque ya finiquitando, de nuevo viene y le pregunta entonces cuál es el régimen que usted va aquí a crear. Y Franco le contesta, España es una verdadera democracia. Ojo, es audaz ahí el caudillo. Esa es la realidad, democracia orgánica, donde la suma de voluntades individuales se manifiesta por caminos distintos de los ensayados en pasados tiempos. Hay que recordar que en teoría política existen dos democracias, la orgánica y la inorgánica, y las dos son democracias, cada uno elegirá la que considere, y hay que recordar que no hay dos democracias ni siquiera inorgánicas o liberales iguales, porque nada se parece la de Francia, a la de los Estados Unidos o a la del Reino Unido, etcétera, etcétera. Es que cuando hablamos de democracia parece que ya divinizamos, santificamos y además como si existiera una sola. Vean ustedes la de Francia, la de Estados Unidos, la del Reino Unido, en fin, y verán que no se parece a nada. Bien, esto es Franco en el 44. ¿Qué va a ocurrir después? Pues muy sencillo, perdón. En agosto del 45, en agosto ya del 45, vamos a dar un salto, ya con la guerra mundial terminada, se va a producir ¿el qué? Pues ahí los tenemos a estos señores. La conferencia de Potsdam. En esta conferencia los aliados se van a repartir el nuevo mundo que van también a crear. Entonces emiten una nota por la cual, como conclusión de esa conferencia, de esa reunión entre ellos, pues dicen que consideran que España no reunía las condiciones para pertenecer a la ONU, a la Conferencia de San Francisco, que ya estaba en marcha y que iba a dar lugar a la creación de lo que hoy conocemos la ONU.
la Organización de Naciones Unidas. Bueno, estos tres señoritos deciden, sobre todo a instancias de Stalin, que nos odiaba, porque había perdido aquí, él sí que perdió la guerra, aquí en España, la única, la más importante, incluso en el campo de batalla, que perdió el comunismo a lo largo de toda su historia, pues, y los aliados, Norteamérica y el Reino Unido, allí representados en esta conferencia, pues bueno, se dejaron querer, les daba igual. Ante esa nota, que además suponía una injerencia tremenda en los asuntos internos de España, pues Franco contestó con mucha claridad. O sea, que España no merece formar parte de la ONU que se iba a crear inmediatamente. Pues bien, su contestación fue muy clara. Ante la insólita alusión a España, leo textualmente, que se contiene en el comunicado, el Estado español rechaza por arbitrarios e injustos aquellos conceptos que le afectan. España se ve obligada a declarar que ni mendiga puesto en las conferencias internacionales, ni aceptaría el que no estuviera en relación con su historia. Y de esta manera, tan hidalga, guardando tanto el honor, la dignidad y la soberanía de España, Franco empieza a luchar porque España pertenezca a la comunidad internacional, de la que parece que le van a echar, sin haber solicitado, entrar en esa conferencia, entonces se llamaba de San Francisco, a luchar por su soberanía, por su independencia, y a luchar por su existencia también, el nuevo régimen que querían todos los españoles que habían salido de aquella guerra terrible y que no querían otra cosa que lo que Franco les iba a dar. Y eso también está más que demostrado. Pues bien, vamos a dar otro salto en el tiempo, agosto del 45, y se funda la ONU en octubre del 45, un par de meses después. La fundación de la ONU, es que hoy nos confundimos, pensamos que la ONU que se fundó es la ONU de hoy, no. La ONU la fundaron solo 51 países de todos los del mundo, principalmente, lógicamente, la URSS, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, pero curiosamente, como fundadores de la ONU, aparecen países ya con regímenes totalitarios, comunistas, porque en Potsdam también se dividió Europa y los aliados se dividieron Europa y el Reino Unido y norteamericanos no tuvieron ningún problema en ceder a la URSS, media Europa, esa Europa del Este, que fue a quedar entonces en manos del peor de los regímenes que ha existido hasta el momento, que es el comunista, el socialista, el marxista, el leninista. Les dio igual dejar a millones de personas bajo la bota de Stalin. ¿Hasta qué? Hasta que llegara el año 89, nada más y nada menos. Pues bien, también fueron fundadores de la ONU países con regímenes totalitarios, como era la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que hoy conocemos como Bielorrusia solamente, la República Socialista Soviética de Ucrania, Checoslovaquia, Polonia o la Yugoslavia de Tito. O sea que a la España del caudillo, de Franco, que tanto había ayudado a los aliados, no la consideraban por su régimen, pero sí consideraron que podían formar parte de la fundación de la ONU, pues la República Socialista Soviética Bielorrusa, la República Socialista Soviética de Ucrania, Checoslovaquia, también comunista, Polonia también invadida por la URSS, comunista, y Yugoslavia, la Yugoslavia comunista de Tito. ¿Para qué hablar entonces? Bien, estas son las injusticias que se van creando con respecto a la España de entonces. Terminado ese momento, se funda la ONU y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues viene que la ONU va a aprobar una resolución en diciembre del 46, o sea, un año después de fundarse la ONU, en octubre del 45, repetimos, en diciembre del 46, la ONU
sobre todo a instancias de la URSS, con el beneplácito de los otros aliados, pues aprueban lo que fue la resolución 39, que se llamaba, de inadmisión de España en la ONU. Se aprobó por 34 votos a favor, 6 votos en contra y 13 abstenciones, perdón. Los votos a favor, bueno, todos menos los que votaron en contra. En contra, y hay que decirlo, porque yo creo que de agradecidos somos los españoles también mucho, de bien nacidos, fueron Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y la República Dominicana, que mostraron en ese momento difícil hacia la madre patria pues un cariño y una lealtad que después siempre también se les agradeció. Abstenciones, es importante, pues Afganistán, Arabia Saudí, Canadá, uno de los aliados, Colombia, Cuba, Egipto, Grecia, Honduras, el Líbano, los Países Bajos, curiosamente, Siria, Sudáfrica y Turquía. Los que votaron a favor, pues todos los demás, 34, no vamos a nombrarlos. Sería muy largo. ¿Qué es lo que pasaba con esa resolución 39? ¿Qué aprobaba esa resolución 39? Bueno, pues es que su lectura, voy a leer la parte más importante, es que es indignante. Es todo una patraña, una mentira, una estupidez, un absurdo tremendo. Y con esas barbaridades, pues España se quedó fuera. Voy a leerlas. El apartado A decía que en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco, leo textualmente, es un régimen de carácter fascista. Esto no tenían ni idea de lo que era el régimen de Franco. Establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Pero bueno, vamos a ver. La intervención, la ayuda alemana e italiana a España en nuestra guerra fue la misma, algo menor y desde luego más pobre en armamento que la de la URSS. Es tremendo lo que sacaron estos aquí. Claro, la mano de Stalin estaba detrás, por supuesto. El apartado B decía que durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, oiga, las Naciones Unidas no se habían formado todavía en el 40, en el 39, en el 40, 41, 42. O sea, esto es una incoherencia. Bueno, las Naciones Unidas, ¿no? Hay unos aliados y punto. Contra Hitler y Mussolini, Franco, dice, a pesar de las continuas protestas de los aliados, prestó una ayuda considerable a las potencias enemigas. Pero si es que la neutralidad de Franco perjudicó gravemente a los alemanes, a las potencias del eje. Pero si es que hasta lo habían reconocido durante la guerra, que gracias a nuestra neutralidad, a mantener el estrecho de Gibraltar libre para los alemanes, claro, pero también para ellos, porque podíamos haberlo cerrado, ahora lo veremos. En fin, gracias a prestar esa ayuda por no beligerante después para las emergencias, solo emergencias, a los submarinos alemanes, sí, para los heridos que se desembarcaban, pero también para los aliados. Y vuelvo a repetir, ¿y qué pasó con la cantidad de pilotos? 2.000 pilotos, por lo menos. Algunos hablan de 7.000, que pasaron por los Pirineos huyendo de Francia una vez que habían caído, habían sido derribados y estaban en España, se les limitaba a 48, a una semana máximo de tiempo, salían por Gibraltar y volvían a reincorporarse. ¿Eso no fue ayuda a los aliados? Bueno, en fin, malnacidos, desagradecidos, lo he dicho al principio. Y dicen que primero, por ejemplo, del 41 al 45, la División de Infantería de la Legión Azul, la Legión Española de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador pelearon en el frente oriental contra la Rusia soviética. Claro, como Rusia venía aquí a destruirnos, a satelizarnos, gracias al Frente Popular, del PSOE, del PC, etcétera, etcétera, se quería haber adueñado de qué, de la península ibérica por su situación geoestratégica. Si llega a ocurrir eso, si los nacionales no ganan en la guerra, aparte de quedar sometidos a ellos, otro gallo hubiera cantado tras la Segunda Guerra Mundial a los aliados. Lo vamos a ver. Segundo, en el verano del 40, dice, España se apoderó de Tánger
en violación del Estatuto Internacional. Y debido a que España mantenía un importante ejército en el Marruecos español, gran cantidad de tropas aliadas quedó inmovilizada en el África del Norte. Esto es mentira por completo. En el 40, Franco, al ver que Tánger puede ser utilizada por unos y otros y que tiene un estatuto internacional, previa consulta con Francia, la Francia ya de Vichy, previa consulta con Londres, que eran las potencias, e Italia, que eran las potencias que administraban Tánger, según su estatuto particular internacional anterior a la Segunda Guerra Mundial, les propuso él ocupar Tánger para que no fuera utilizada por nadie. Es decir, beneficiaba a los aliados porque el puerto de Tánger es muy importante, permite recalar a buques de gran calado. Y todos estuvieron de acuerdo. Y durante la guerra, y nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, Franco, España, desaloja inmediatamente Tánger. Tánger no fue utilizado por nadie, tampoco por los alemanes, que entonces hubieran desembarcado en el norte de África. O sea, una mentira tremenda. Dice que mantenía un importante ejército y que gran cantidad de tropas aliadas quedó inmovilizada en África del Norte. No, perdone usted. Es que el protectorado español también era neutral y por lo tanto ustedes no podían pasar a través de ¿qué? De nuestro protectorado, que lógicamente junto con la península dominaba todo el estrecho, que estuvo libre tanto para los aliados como lógicamente también para los alemanes, porque España era neutral, no beligerante. La diferencia es mínima. Bueno, otra patraña más, y en esto se escudaron para, digamos, inadmitir a España. Y el tercer apartado decía que pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue con Hitler y Mussolini parte culpable, leo textual, en la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente, en el transcurso de la guerra mundial, formaron el conjunto de las Naciones Unidas. Bueno, primero, durante la Segunda Guerra Mundial no hubo ninguna Naciones Unidas, pero es que además lo escriben con mayúscula. Eran simplemente los aliados. Y segundo, que Franco formó parte de la conspiración de guerra, pero si desde el año 38 está diciendo que esa guerra es una guerra prácticamente civil entre europeos, que es una guerra sin sentido, ahí están sus declaraciones públicas, se las comunicaba a británicos y a norteamericanos con sus embajadas que estuvieron abiertas en España. Bueno, todo mentira, producto de, claro, ese mundo anglosajón, malnacido, por siempre desagradecido, además, bueno, de ladrones y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en base a esos tres apartados, todo falso, recomendaba a las Naciones Unidas que si dentro de un tiempo razonable, leo textual, no se ha establecido un gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados, pero si todo el mundo estaba encantado con que gobernaba Franco, lo vamos a ver también, que se comprometa a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión. Pero si aquí, menos decir tonterías que no se permitían, claro, porque Franco y los nacionales y toda España entonces era seria, se podía decir lo que se quisiera. Y esté dispuesto a efectuar prontamente elecciones en que el pueblo español, libre de intimidación y violencia, y sin tener en cuenta los partidos, pueda expresar su voluntad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estudie las medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación. Eso supone una injerencia en los asuntos internos de un país que antes, hasta ese momento, hasta la Segunda Guerra Mundial, era sagrado ese principio en política internacional, en relaciones internacionales. Tras la Segunda Guerra Mundial, con la imposición de ese mundo unipolar, de ese imperialismo norteamericano, se acabó y desde entonces todo el mundo se ingiere en los asuntos internos de los demás y así nos va. Y entonces recomendaba que todos los miembros de las Naciones Unidas retiraran inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid. Ahí comenzaba el aislamiento. Es decir, en diciembre del 46. Cuidado porque las fechas son muy importantes. ¿Quién estuvo detrás junto con la URSS de esto? Pues muy sencillo. Claro, muy sencillo. Este individuo, aquí lo tiene, Harry Truman,
vaya elemento, vaya pieza. Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, claro, era prácticamente el amo por lo menos de medio mundo. El otro medio mundo lo era Stalin, que nos odiaba a muerte. Harry Truman, para que sepan un poco, tenía una inquina personal, visceral, sectaria, terrible contra España. Contra España como nación, contra su historia, pero además también aprovechaba que Franco era el jefe del Estado. Harry Truman, ahí lo tienen, era un hereje impenitente. ¿Por qué? Era protestante de una cosa que llamaban la Convención Bautista del Sur. Bueno, no sé, del sur, del norte, da igual. Estos herejes, estos protestantes ya sabemos. Pero es que además era un masonazo de calibre monumental, también recalcitrante. Y por su sectarismo protestante, como hereje, por hereje, y su sectarismo por masón, por masonazo, claro, odiaba a España por su historia y odiaba a Franco, que era todo lo contrario que él. Ese fue también el problema, el factor Harry Truman, que estuvo de presidente de los Estados Unidos desde el 45 hasta el 53. Precisamente con él tocó que el caudillo España lidiera. Vamos a verlo. Era masonazo, pertenecía al rito escocés antiguo y aceptado, de la logia de Belton, de Missouri, había fundado una logia, la de Granwick, llegó a ser elegido grado 97, gran maestre de los masones de Missouri, ya en el 45, fue grado 33, soberano, gran inspector general y miembro honorario del Consejo Supremo de Washington, D.C., bueno, y recibió el premio a los 50 años de vida como masón, el único presidente de los Estados Unidos, había muchos masonazos, yo creo que todos, que recibió ese grado, o sea, el que más duró. Bueno, pues él también decidió que se aprobara esta resolución 39 y para eso pues presionó a todos aquellos a los que pudo. No lo consiguió ¿con quién? Con los que hemos dicho, esos 6, entre ellos el fundamental Argentina, que a partir de ese momento, hay que reconocerlo también porque somos agradecidos por bien nacidos, se volcó con España. Perón, su mujer Evita, se volcaron con España a partir de ese momento. Bueno, ¿cómo respondió España? Pues es que lo de España, la respuesta fue monumental, aquí la tenemos. Claro, frente a la ONU, España entera con Franco. Hubo otra pancarta que decía, si ellos tienen ONU, si ellos tienen uno, en inglés, United Nations Organization, si ellos tienen uno, nosotros tenemos 2 y bien puestos. Pero no solamente fue en Madrid, espontáneo, fue, aquí tenemos el titular de La Vanguardia, también la hubo en Barcelona, es que hoy se oculta, y no, es que Madrid hizo una monumental, no, también la hubo en Barcelona, en todas las capitales de provincia, en los pueblos, en diciembre del 46, en cuanto se aprobó ese mismo mes esa resolución 39 de la ONU infecta, una resolución infecta, España se volcó. ¿Con quién? Con Franco. Esa fue la respuesta del pueblo español. No necesitaba España elecciones, ni partidos, ni democracias inorgánicas. No, España quería vivir como potencia que era, como país, como nación soberano, independiente y libre, y elegir. Esto fue un referéndum, un plebiscito, esta manifestación, su régimen político y de vida, según sus criterios de ese momento. Y allí en esa manifestación estuvieron nacionales y rojos, frente populistas, que estaban hartos de lo que habían tenido y que acogían a Franco porque bien que les hubiera gustado tener un Franco en su lado durante la guerra, en cambio lo que tuvieron. Y ahora veían la verdad y como tal la asumían. Esto es así. Esta es la historia. ¿Y qué pasó con esta respuesta? Pues vamos a seguir avanzando. Eso fue en diciembre del 46. España queda teóricamente aislada porque es verdad que se marcharon muchos embajadores. Bien, es verdad que el aislamiento, y vamos a dejarlo bien claro, ese aislamiento es solo diplomático, político. ¿Por qué? ¿Comercial? Pues no es un aislamiento comercial. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque entonces no había quien comerciara. ¿Con quién se iba a comerciar? Con una Europa absolutamente destruida. Estamos en el 46, diciembre del 46. En Europa no había nada más que ruinas. Por eso va a venir el famoso Plan Marshall, del cual trataremos en otro capítulo
de esta pequeña serie. ¿Quién iba a comerciar? De ahí viene la autarquía española, no queda otro remedio que autoabastecernos, que vivir con lo nuestro. Y entonces, ¿con quién se podía comerciar? Eso sí, con los países hispanoamericanos. Hubo 6 que votaron a nuestro favor, con eso se comerció, principalmente Argentina, que era la más poderosa. Pero da igual, por eso el aislamiento, realmente el aislamiento del que tanto se habla, no lo fue tanto, porque vamos a ver que no dura tanto en el tiempo, pero es que además con Europa pues poco se podía hacer porque estaba en ruinas. Bien, pues entonces vamos a ver qué ocurre. Diciembre del 46 pegamos un pequeño salto. ¿A qué? Pues a octubre del 47, apenas 9 meses después. En secreto, es un documento secreto que se ha conocido posteriormente, en octubre del 47 el general Marshall, que había sido el jefe del Estado Mayor norteamericano durante toda la Segunda Guerra Mundial y que ahora era ya secretario de Estado, o sea, ministro de Asuntos Exteriores, de ahí la importancia, redactan un documento. ¿Con quién? Con George Kennan, que era uno de los diplomáticos más importantes norteamericanos en Moscú, que conocía muy bien lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y sabía que el enemigo era la Unión Soviética, no Franco. Redactan un documento cuya parte más importante voy a leerles porque es importantísimo. Va a significar que 9 meses después, tan solo 9 meses después de esa resolución 39 por la cual incluso Estados Unidos había presionado para expulsar a España, para aislarla, 9 meses después, la propia Estados Unidos, su política hacia España va a empezar a cambiar. Y Harry Truman, el masonazo y hereje, va a empezar a tragarse su propia bilis. Eso sí, en beneficio de su país, lo cual es lo lógico, pero se empieza a tragar poco a poco su propia bilis. Decía en este documento George Marshall y Kennan: por una parte hemos tenido la esperanza de lograr la sustitución del régimen totalitario del general Franco, retirándole los beneficios de las relaciones políticas y económicas internacionales. Bueno, económicas menos. Por otra, estamos convencidos de que el general Franco permanece firmemente en el poder y que su régimen se ha reforzado realmente por la demostración de la hostilidad internacional. Marshall era una persona muy inteligente. Este equipo, habla de él, de Kennan y de otros diplomáticos, cree que en interés nacional, lógicamente él vela por el interés de Estados Unidos, ha llegado el tiempo para una modificación de nuestra política hacia España. Es decir, esto lo está diciendo el ministro de Asuntos Exteriores norteamericano, el secretario de Estado, brazo, por tanto, derecho en política exterior del propio Truman, 9 meses después del inicio del aislamiento de la ONU a España. Sigue el documento. El resultado neto de nuestra política ha sido, de esa política de aislamiento, 1. Fortalecer el régimen de Franco, los españoles. 2. Impedir la recuperación económica de España. Bueno, pero ahí estaban, sufriendo, pero como siempre, poniendo cara a la adversidad. Y 3. Operar contra el mantenimiento de una atmósfera amistosa en España en caso de un conflicto internacional. Claro, es que ya empezaban a ver las orejas al lobo de la Unión Soviética, de lo que realmente, de quién era realmente el enemigo. La recomendación de este equipo para la planificación de la política exterior consiste en que en vez de oponernos abiertamente al régimen de Franco, debemos trabajar a partir de ahora hacia una normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y España, tanto políticas como económicas. Es decir, 9 meses después, el aislamiento empieza a flaquear y va a cambiar considerablemente. Claro, en cuanto sea posible esto debe hacerse, dice, sin reforzar el régimen de Franco. Bueno, bien, no se hará comunicación política de nuestra posición. Se callan, estamos hablando de un documento secreto, pero debemos considerar como objetivo la restauración de nuestras relaciones normales, sin tener en cuenta las consideraciones del tiempo de guerra o el carácter del régimen que está en el poder. Ya a los Estados Unidos les daba igual. El equipo cree que el paso principal que deben dar los Estados Unidos es una distensión
por iniciativa nuestra y con entera independencia de la posición de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos empiezan a apuñalar a las propias Naciones Unidas. Ellos siempre velan por sus intereses, no lo olvidemos. Respecto a nuestra política económica de restricciones hacia España, se darían pasos para eliminar sin ruido los diversos controles económicos que hemos impuesto, de tal forma que se pueda reanudar un comercio normal entre los dos países. A esto seguirán, naturalmente, la eliminación de las restricciones oficiales mediante la apertura del comercio privado y la posibilidad de ayuda financiera en la rehabilitación de la economía española. Así, en vez de contribuir al rápido deterioro de la situación económica, como estamos haciendo ahora, daremos a España la oportunidad de desarrollar sus propios recursos y tomar parte normalmente en la revitalización del comercio y la industria mundial. Este documento es fundamental porque implica que Estados Unidos, tan solo 9 meses después, ya abandona el qué, el aislar a España. Por eso ese famoso aislamiento, que lo fue, pero que no fue tanto, porque aparte que fundamentalmente fue político, diplomático, pues resulta que duró un año, escasamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre tras este documento? Pues muy sencillo, vamos a dar un pequeño paso más y en noviembre del 47, a propuesta de Polonia, la Polonia soviética, por supuesto, presionada por la URSS, se planteó en la ONU a votación una propuesta por la cual se pedía el aumento de sanciones contra España. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues muy sencillo. Es decir, que apenas un año justo después de ese documento de Marshall, por el cual Estados Unidos ya variaba su posición, cuando llega esta votación, noviembre del 47, es entonces el qué. Pues vamos a leer un telegrama de quién, de secreto y urgente de Martín Artajo, que estuvo en esa votación, en la que dice: Excelencia, en este momento se me dice que la propuesta del comité de la ONU, no ha obtenido el quórum necesario en la votación de la Comisión Política. Votos a favor 21, en contra 6, Argentina, Costa Rica, Santo Domingo, El Salvador, Paraguay, Perú, y abstenciones 20. Y dice entre admiraciones, los Estados Unidos se han abstenido. La cosa es sumamente satisfactoria, gracias a Dios. Es decir, se rechazó, no hubo quórum, hacía falta 2/3, no se alcanzó, la propuesta polaca de más sanciones. En noviembre del 47, prácticamente apenas 2 años escasos después de decretarse el aislamiento contra España, ese aislamiento ya ha terminado. Los Estados Unidos, siguiendo esa política de Marshall, se abstuvieron. ¿Y entonces qué le ocurrió? Pues muy sencillo, rápidamente todo el mundo se dio cuenta. El aislamiento ha terminado. Paraguay, Filipinas, Colombia, Perú, Chile mandaron inmediatamente a España al qué, encargados de negocios. Noruega, Suecia, Dinamarca, los países escandinavos aceptaron reconocer también un ministro consejero de los 3 en Madrid, que mandaron inmediatamente, abriendo el qué, las relaciones, claro, por turno. Los propios Estados Unidos aceptaron a José Félix de Lequerica como inspector de embajadas. No existía ese cargo en Washington, pero con residencia en Washington. Es decir, han pasado, repito, solo 2 años y ya están las relaciones diplomáticas y políticas que se habían, digamos, de alguna manera liquidado por ese aislamiento, ya están restablecidas. En Estados Unidos, además, Marshall, el Departamento de Exteriores, tiene un gesto público y entonces publica unos importantes documentos que se habían incautado al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán durante la guerra, al finalizar la guerra en realidad, por el cual esos documentos quedaba claro el que todo lo que había dicho aquella resolución 39 de la ONU era falso, mentira, porque con esos documentos alemanes quedaba clara que la actitud de Franco había sido siempre la de no sumarse a la Segunda Guerra Mundial del lado de los alemanes, del lado del eje, como tampoco de los aliados.
Y en enero del 48, apenas unos días después de esto que hemos visto, de ese rechazo de la propuesta polaca, Francia reabría completamente su frontera, la tenía parcialmente cerrada desde hace un año, ¿a raíz de qué? De la ejecución de Cristino García Granda, que era un comunista que estaba aquí con el tema ese del mal llamado maquis, o sea, terrorista, al cual se había pillado con las manos en la masa, se le había formado un consejo de guerra con todas las garantías y se le había fusilado, como está mandado. Es decir, que creo que queda demostrado que ese aislamiento apenas duró 2 años, fue sobre todo diplomático y político. Bien, ¿qué ocurre? Pues damos un paso más y entonces nos vamos de esa fecha, del 47, nos vamos aquí en el 50, aquí lo tenemos, a Dean Acheson, que ese entonces ya era el secretario de Estado de Estados Unidos, y este señor pues hace ya una declaración pública en la que, pues ¿qué va a hacer? Pues va a decir que muestra su disposición, los Estados Unidos, ¿a qué? Pues a que se anule esa inadmisión, expulsión de España de la ONU. Es muy importante esto, ¿por qué? Bueno, porque esto ya va a ser público, es evidente. Es decir, entonces llega en noviembre de ese mismo año, en noviembre del 50, y entonces la ONU, ya está todo muy claro, vota, anula completamente esa resolución 39. Es decir, que si nos vamos otra vez hacia atrás, pues si la condena fue a finales del 46, pero ya en el 48-49 la cosa está liquidada y en el 50 se liquida definitivamente al final del 50. A partir de ese momento, España empieza a entrar en cascada en todas las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Entre el 51 y el 52 se ingresa a la Unión Postal Universal, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la FAO, Alimentación y Agricultura, en la OMS, la Mundial de Salud, en la UNESCO de Educación, Ciencia, Cultura, todo eso. Y en el 55 también en la Organización Europea de Cooperación Económica. Y en el 55 es cuando ya definitivamente se va a entrar, ¿en dónde? En la ONU, aquí lo tenemos. Ya España figura como de pleno derecho y para siempre en la ONU. Ahí tenemos a Juan Sebastián de Erice, que fue el primer jefe de delegación española en la ONU, y José María de Areilza, que fue nombrado embajador de España, que era el embajador de España en los Estados Unidos ya de antes, porque ya a partir del 50-51 hay embajador de España en Washington. ¿Por qué no entra España en el 50, que es cuando se suspende la resolución 39? ¿Por qué no entra en la ONU inmediatamente? Pues muy sencillo, es que también la ignorancia es tremenda. Es que en el 50 la ONU, los países que entonces formaban parte de ella, los 51 que la habían fundado en el 46, 45 y 9 que entraron posteriormente, en el 50, 1950, deciden que no entrarán, que no admitirán a ningún miembro más en la ONU hasta 1955. O sea, España pudo haber entrado en la ONU en el 50, pero no lo va a hacer hasta el 55, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque la ONU así lo había decidido. Y del año 50 al año 55 no entra en la ONU ningún país. No es que a España se la siguiera teniendo, no, en absoluto. Estaba todo restablecido, como hemos visto. Es que hasta el 55 no podía entrar nadie más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el 55 se hace una nueva votación, se admiten nuevos países, entre ellos entra España, pero entran países tan importantes que no habían entrado antes, que no se les había tampoco aceptado. Lo de España no fue un caso único, como Austria, como Irlanda, como Italia, como Finlandia, como Portugal que se había mantenido durante la Segunda Guerra Mundial aliada con el Reino Unido sobre todo, pues no la dejaban tampoco entrar. A Irlanda pues tampoco. Y luego además entraron en ese 50 otros países más como Albania, Bulgaria, la Bulgaria soviética, por cierto, no tuvieron ningún problema ya, Camboya, Ceilán, Hungría, la Hungría soviética, Jordania, Libia, Nepal y Rumanía, la Rumanía también soviética.
Luego, no era un problema de régimen totalitario, como habían dicho, la no aceptación de España o la expulsión de España, no, no, porque anda que totalitarios eran ya la República Socialista Soviética de Bielorrusia y de Ucrania, que habían sido fundadores, y Yugoslavia, con Tito, totalitario del todo. Y estos cuatro que entran ahora, que hemos dicho, Bulgaria, Hungría, Rumanía, soviéticos, y Albania también. No, no, el problema era simplemente la inquina contra qué, pues contra Franco, contra España. ¿Por qué? Porque les había salido mal la jugada, sobre todo a la Unión Soviética, y los aliados, pues dejándose vencer o de alguna manera llevar por la Unión Soviética, pues les había dado igual y falsamente habían sido, como siempre son, por desagradecidos mal nacidos. Bien, en el 58 se entra en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco de Reconstrucción Europea y Reconstrucción. Bueno, este es el aislamiento que realmente no fue. Y hay que poner las fechas y hay que poner los datos, que son muy importantes. Y el aislamiento, ¿qué fue para España? ¿Fue para España el aislamiento bueno o fue malo? ¿Qué fue para España el aislamiento? Pues yo creo que primero no fue tanto como se dice, como se quiere decir, pero fue beneficioso casi. ¿Por qué? Porque España salió adelante sin quedar sometida al globalismo anglo-norteamericano que ya para el año 50 y para el 55 más se venía haciendo dueño de toda Europa occidental. Ojo, el globalismo, ese mundo unipolar que hoy sufrimos, viene de entonces. Pero España quedó al margen, porque como había sido aislada, quedó al margen. Y además salió de ese aislamiento sin haber cedido ni un ápice en nada. El régimen que Franco quiso lo siguió construyendo con la ayuda de los españoles, de la unanimidad de los españoles. Es decir, España se consolidaba como un país soberano, independiente y libre para decidir todo, incluida su forma de gobierno, su régimen político. Claro, pues de ese aislamiento España sale reforzada, sale victoriosa, cargada de razones, respetada. De ese aislamiento, Franco sale consolidado, pero no por Franco, sino porque los españoles así lo habían querido y había contado con su apoyo siempre. Luego, de ese aislamiento fue una victoria tremenda. ¿Para qué? Para España, también para el caudillo, pero para España. Y de esa forma se retrasó también el caer bajo la férula de ese mundo unipolar, de ese globalismo, que después ya, a partir de los años 60, pues se nos vino encima también. Yo creo que esto he querido dejarlo bien claro. Espero que haya sido así y que les valga. ¿Para qué? Pues para combatir en ese combate cultural, sobre todo en la historia, que hay que conocerla para saberla, para aprender de ella y no repetir lo peor de ella, como parece ser que vamos encaminados otra vez. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.